Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estamos celebrando Domingo de Pentecostés. Es una experiencia muy hermosa, ¿verdad? Recordar las festividades cristianas, cosas, ¿verdad? Que recuerde que pues nos tratamos de asemejar mejor a las fechas. Sabemos que desde el día que se celebra la Pascua, ¿verdad? Contamos 50 días después, o Penta, ¿verdad? Que significa Pentecostés, sí, significa 50 días después. Era una fiesta muy especial para los antiguos judíos, ¿verdad? Una fiesta que representaba la cosecha, el bien, lo que se había obtenido. Era algo muy bueno, ¿verdad? Era algo muy bueno, pero también era muy importante esta celebración para la gente cristiana. Uh, el título de hoy de la lección 14 no nos habla en realidad de Hechos capítulo 2, no vamos a ver en realidad el día de Pentecostés y de qué manera se derramó sobre los apóstoles, ¿verdad? Sino que vamos a hablar acerca de la experiencia pentecostal y de la manera en que continuó. No fue solamente una sola experiencia. Hay otras religiones que defienden que solamente fue una sola experiencia y que solamente los apóstoles, ¿verdad? Fueron investidos con el poder de lo alto a través del bautismo del Espíritu Santo. Pero como nosotros podemos ver, esto no es algo que se quedó solamente en los apóstoles. Hay demasiados acontecimientos dentro del libro de los Hechos que nos prueba, ¿verdad?, que el bautismo del Espíritu Santo a través en hablar en otras lenguas sigue siendo vigente. Vemos ahí, ¿verdad?, cómo continuó en Hechos capítulo 8, después en el capítulo 10, después en el capítulo 11, después en el capítulo 19. Entonces vemos nosotros que el libro de los Hechos está plasmado, ¿verdad? Y vamos a hablar de 3 grupos de personas que se vieron beneficiadas sin ser apóstoles. Como por ejemplo, vamos a ver el primer grupo que nos habla acerca de esta lección, en lo cual son los samaritanos. Los samaritanos fueron los primeros, ¿verdad?, en que después de los apóstoles recibieran del Espíritu Santo. Después vemos, ¿verdad?, a los gentiles. En esta cuestión, pues estamos hablando de Cornelio en el capítulo 10. Y posteriormente vemos a los discípulos que ya se habían adherido a la iglesia, ya habían sido parte de la iglesia, pero que aún no se les había llegado el mensaje de la salvación. Hay que recordar que muchos cristianos, ¿verdad?, que seguían o creyentes que seguían a Jesús, estaban, ¿verdad?, regresaban a sus tierras y ellos llevaban este mensaje y lo seguían propagando. Hay mucho dato, ¿verdad?, que no se nos menciona, como por ejemplo las conversiones que pudieron haber sido realizadas por Apolos, que fue un hombre muy letrado y que aunque hizo una obra evangelística, no llegó al título de apóstol. Entonces, pero sí vemos, ¿verdad?, que evangelizó muchas regiones, entre esas Corinto, porque más adelante Pablo, cuando le llama la atención a los corintios por ciertas actitudes que tenían, le menciona si todos fueron salvos, ya sea por Pedro o por él o por Apolos. Entonces quiere decir que Apolos, ¿verdad?, estaba muy activo en la evangelización de aquellos días. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí esta lección. Esta lección va a abarcar a 3 diferentes grupos para que veamos nosotros cómo se fue cumpliendo de acuerdo a lo que el Señor estableció, ¿verdad?, que no salieran de Judea hasta que no fueran investidos del poder de lo alto, o sea, en otras palabras, del bautismo del Espíritu Santo. Y posteriormente también nos dice, ¿verdad?, que una vez que ya fueran investidos del poder de lo alto, entonces ya podían ir a Samaria, ya podían ir con los gentiles. Entonces así justamente sucedió. Primero fue en Samaria que el Espíritu Santo se derramó por la presencia del apostolado ahí, posteriormente también en los gentiles y finalmente pues para toda la gente que no lo había escuchado. Entonces es importante que nosotros sepamos que llevar las cosas en orden es algo bíblico. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, creemos que las podemos hacer a nuestra manera,
A veces porque vemos que no tenemos un estorbo, pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente, pero no es así. Todo tiene un orden y todo tiene un porqué. La Biblia no está escrita al azar, no está hablando al azar, sino que tiene un plan calculado, ¿sí? Tiene un plan muy bien trazado y se lleva en un orden, ¿sí? En el cual armoniza tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento o el Nuevo con el Antiguo Testamento. Armoniza en las palabras que escribieron cada uno de los apóstoles entre sí, armoniza entre los profetas cuando hablaron entre sí, armoniza entre los libros de Moisés, ¿verdad? Y de qué manera las personas de antaño y las historias que nosotros conocemos desde el inicio de la Escritura armoniza con lo que sabemos ahora a través del cristianismo. Quiere decir que todo esto estaba inspirado por el mismo autor, ¿sí? Quiere decir que hubo muchos escritores en la Biblia, pero autor solamente hubo uno, y fue el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces quiere decir que Él fue el que inspiró a todas las personas, desde Moisés cuando escribió los primeros 5 libros, desde los hombres del pasado como Josué, ¿verdad? Vemos más adelante a los profetas, vemos después más adelante, ¿verdad?, al rey David y a su hijo y a otros que escribieron salmos. Vemos también en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, a los apóstoles, vemos a los seguidores de Cristo, vemos a gente que se convirtió, y todos ellos armonizan en lo que hablan. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo estuvo detrás de todo esto todo el tiempo. Entonces vamos a ver qué más nos dice aquí la Escritura. La Escritura nos habla en el versículo clave de esta clase, en Hechos 11, verso 16, y nos dice lo siguiente: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que había dos bautismos, ¿verdad? Uno que era en agua para cumplir con toda justicia, ¿verdad? Como tal Jesucristo lo mencionó cuando descendió a las aguas bautismales ahí en el río Jordán. Mientras Juan el Bautista bautizaba, ¿verdad?, a los discípulos, bautizaba a los creyentes, bautizaba a la gente que estaba arrepentida y quería arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús desciende también, y cuando Juan lo ve le dice, pero yo soy quien debe de recibir bautismo de ti y no tú de mí. Y él le dice, anda Juan, que así conviene que se cumpla con toda justicia. Entonces Jesucristo lo hizo no porque tuviera un pecado que tuviera que ser perdonado, lo hizo porque tenía que ser ordenado al ministerio. El bautismo en agua representa una ordenación, representa que tienes un compromiso ahora con Dios. Jesucristo estaba cumpliendo con esta norma para que se quedara como un ejemplo para todos los cristianos, para que nosotros pudiésemos entender, ¿verdad?, que era algo aprobado por el Señor, lo que Juan estaba haciendo. Entonces, así sucede, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿verdad?, bautiza a Jesús en agua, pero ahora resulta, ¿verdad?, que viene un bautismo más fuerte, bautismo en fuego, bautismo en espíritu. Y esto se representa que es el Espíritu Santo llegando a la vida del creyente, no como un sello por la fe, sino como una evidencia en el habla y en la vida de una persona, ¿verdad? Y se manifiesta, según lo que nos dice aquí, a través de hablar nuevas lenguas. En otras palabras, toma control de la lengua, toma control de nuestra vida y podemos ser investidos de ese poder. Y usted me podría preguntar, ¿y hay alguna diferencia, hermano? Sí hay una diferencia. Cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad?, hay una diferencia muy distinta al bautismo en agua. El bautismo en agua es como un acto de obediencia, un acto de limpieza, un acto de testimonio para que la gente entienda públicamente que tú has decidido creer en Jesús y seguir, ¿verdad?, su verdad. Pero el bautismo del Espíritu Santo capacita al creyente para hacer una obra más profunda. En otras palabras, para iniciar un ministerio, para poder salir fuera y llevar ese ministerio a otras naciones. Hace, ¿verdad?, que tu ministerio sea más efectivo,
puesto que empieza a operar los dones sobrenaturales en tu vida. Ah, ¿Ha habido casos en que hay gente que aunque no esté bautizada con el Espíritu Santo puede ejercer un ministerio? Sí, sí lo hay, porque no es un requisito para poder tener un ministerio el ser bautizado con el Espíritu Santo. Lo que hablamos del bautismo en el Espíritu Santo es que capacita al ministro para que opere en un ámbito espiritual y ya no en un ámbito terrenal, que era la diferencia entre Apolos y Pablo. Pablo y Apolos eran igual de inteligentes, Pablo y Apolos eran igual de letrados, los dos eran sumamente inteligentes y conocedores de la palabra. Lo que hacía la diferencia y lo que capacitó a Pablo para llegar a muchos más lugares y que pudiera él operar en muchos milagros fue precisamente el Espíritu Santo en la vida de Pablo, ¿sí? Entonces aquí es lo que nosotros vemos la diferencia, ¿verdad?, entre Pablo y entre Apolos. Entonces vamos a ver qué más nos dice la Escritura. Si empezamos por la historia de la primera parte, lo cual es en el Hechos capítulo 8, y hablamos de los samaritanos, vamos a entender que Felipe estuvo detrás de todo esto. Felipe llegó a Samaria y empezó a hablarle a la gente de Jesucristo. Y vemos nosotros, si usted lo ve desde el verso 5, capítulo 8, verso 5, hasta donde termina, ¿verdad? En el verso 25, vemos aquí una historia donde Felipe hizo grandes milagros, ¿verdad? Por medio del Señor, bueno, el Señor por medio de Felipe hizo grandes milagros y hubo mucha liberación, hubo gente que fue liberada de espíritus inmundos, hubo muchos espíritus que salieron fuera de las personas, hubo sanidades, hubo un montón de milagros, ¿verdad? Grandes. Y finalmente, ¿verdad?, vino el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice en esta parte. ¿Me acompañan? Dice lo siguiente. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sabido del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y estos recibían el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo empezó a llegar a la vida de los demás a través de los apóstoles, ¿sí? A través de los apóstoles llegó a los demás y posteriormente, ¿verdad?, pues esto no tuvo nunca se detuvo, sino que siguió, ¿verdad? Siguió Dios respaldando el bautismo del Espíritu Santo a través de siervos, a través de diferentes, ¿verdad?, a través de diferentes ministros, que hasta la fecha todavía sigue eso en pie, ¿verdad? Una de las últimas y más grandes manifestaciones reales, cuando yo digo reales es que no hubo nada raro detrás de eso o algo que no venga en la Biblia, fue en la calle Azusa, ¿verdad?, la cual toda la gente que fue a aquella reunión fue investida de lo alto, del poder de lo alto, y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Esa fue una manera en la que la iglesia de Asambleas de Dios, ¿verdad?, se volvió muy notoria en aquellos años. ¿Por qué? Porque se volvió a ver el Espíritu Santo después de muchas y muchas generaciones de que no se veía tal cosa. Entonces, de ahí para acá empezó el movimiento pentecostal y no se ha detenido, ¿verdad? Todavía hay gente que cuando se acerca a la iglesia, acepta a Cristo, son bautizados, ¿verdad?, siguen la doctrina, muchos de ellos son también bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿sigue sucediendo? Sí. A mí me sucedió. Y a mí no me sucedió en una iglesia, ¿sí? En mi experiencia, había estado pasando cosas muy grandes en la iglesia. Había un avivamiento muy hermoso en la iglesia Centro de Avivamiento Emanuel. Y toda la gente, muchos de ellos, la mayoría de los de la iglesia fueron bautizados con el Espíritu Santo por este avivamiento. Y el día que realmente sucedió en la iglesia, a mí no me tocó estar. La siguiente semana yo voy y me tocó estar, ¿verdad?, en la iglesia, pero para ese entonces yo ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Entre semana, mi hermano, el único hermano varón que tengo, él nos mandaron a mí y a él a la tienda a comprar unas cosas que estábamos en la casa de unos hermanos cristianos, y él me dijo,
yo no sabía que tú hablabas en lenguas. Dijo, yo te vi que cuando estabas orando por mí, que hablabas en lenguas, yo no sabía que tú te había bautizado el Espíritu Santo. Y yo le dije, es que a mí el Espíritu Santo no me ha bautizado. Yo cuando oré por ti, yo hablé en español. Y él me dice, no, yo te oí hablando en lenguas cuando oraste por mí hace rato. Entonces yo me sorprendí mucho. Y mi hermano, cuando terminamos de ahí, salimos de la casa de estos hermanos en Cristo y nos fuimos a la casa de nosotros. Todo el camino él iba llorando y no sabíamos qué le pasaba. Él nomás decía que él tenía muchas ganas de llorar, que él sentía algo muy bonito con él, que estaba con él. Entonces llegamos a la casa y mi papá no quiso irse a acostar. Dijo, vamos a hincarnos aquí en la sala, vamos a orar. Y en el momento en el que mi papá dice, ¿verdad? Estábamos hincados en la sala, toda la familia, mi mamá, mi papá, mis dos hermanas, yo y mi hermano Raúl. Donde empezamos a orar, mi papá dice, Señor, si tú tienes algo con esta familia, hazlo ahora. Cuando él dice eso, yo caigo de espaldas, de estar hincado, caigo de espaldas y yo empiezo a hablar en otro idioma que no entendí. Empecé a hablar en otra lengua que no entendía. Y yo era un niño cuando eso pasó. Yo tenía como unos 12 o 13 años. Bueno, era un adolescente. Y fui lleno del Espíritu Santo. No, creo que era un poquito más grande. Ya era un adolescente. Creo, si no estoy equivocado, tenía como unos 15 o 16 años. Entonces yo soy lleno del poder del Espíritu Santo y de ahí en adelante nunca se ha ido de mí. Y yo le invito a que si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, se lo pida a Dios, porque eso le va a dar a usted mucha seguridad, le va a dar ese denuedo a la hora de predicar, le va a dar esa confianza y ese respaldo espiritual. Usted va a poder orar por las personas y usted va a ver que milagros suceden, que sus oraciones tienen mayor fortaleza. Bueno, esa ha sido mi experiencia, ¿verdad? La Biblia nomás nos dice que recibiremos poder. Quiere decir que es un poder muy distinto al que teníamos antes de recibirlo. Antes de recibirlo o al recibirlo después, hay una diferencia. La Biblia le llama poder. En mi experiencia yo he visto, ¿verdad?, que sí se multiplica mucho la fuerza de una oración, la fuerza de una intercesión al momento de orar por alguien, al momento el Espíritu Santo da una fortaleza mayor. A la hora de hacer ayunos prolongados, como de 40 días, cosas así, el Espíritu Santo respalda de una manera sobrenatural. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. La segunda parte nos habla acerca de los gentiles reciben el Espíritu Santo y esta es la historia de Cornelio. ¿Me acompañan? Capítulo 10 de Hechos. Y fíjense lo que dice el capítulo 10, verso 44. La historia de Cornelio empieza desde el capítulo 10, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice en el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Cornelio tuvo una visión, un ángel que le dijo, ¿verdad?, que enviara por Pedro para que lo trajera a su casa. Pedro no quería muy bien, ¿verdad? Tuvo Dios que intervenir ahí mostrándole una visión y demás para que él pudiera descender, porque Pedro solamente hablaba con judíos. Los gentiles para él no eran gratos. De hecho, cuando llega incluso a la casa de Cornelio le dice, tú sabes cuán desagradable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero si Dios me dice que no tenga prejuicios, que lo que Él ha limpiado no lo llame yo inmundo, pues entonces por eso estoy aquí. Y empieza a comentarles acerca de Jesucristo, de cómo anduvo haciendo bienes porque el Espíritu Santo estaba con Él. Y mientras que Él hablaba, por eso empieza así, dice, mientras Él aún hablaba, porque fíjese lo que estaba hablando. De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras que él aún seguía hablando de Jesucristo, sin imponer manos y sin hacer nada, el Espíritu Santo descendió sobre toda la gente, que era un montón de gente que había ahí, y todos recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Era la presencia de Dios. Dios trabaja en obediencia, hermano.
A veces nosotros pensamos que las cosas de Dios se pueden realizar de alguna manera. He visto muchos ministros, ¿verdad? Yo me reservo mi opinión, pero he visto muchos ministros que tratan de una y otra manera que la gente sea bautizada con el Espíritu Santo. La gente va a ser bautizada con el Espíritu Santo cuando su momento llegue. En otras palabras, Dios tiene un tiempo para todos nosotros. Claro que nosotros debemos de estar pidiendo en todo momento que nuestro tiempo llegue, ¿verdad? Que Dios trate con nuestra vida. Pero en realidad la experiencia pentecostal es algo muy íntimo, ¿sí? Es tan íntimo como, no sé, como la experiencia que tuviste con la que ahora es tu esposa o tu esposo. Esa experiencia íntima, que nadie sabe, las palabras que se hablaron, las palabras que enamoraron, ¿verdad? Las palabras que atrajeron ese sentimiento el uno por el otro, ¿sí? Es algo muy íntimo que nadie conoce, es algo que tú te lo guardas, es algo que solamente tú y tu pareja saben. Y que si alguien más lo llegara a conocer es porque tú lo has platicado, porque mientras nadie tiene por qué enterarse de algo tan íntimo, tan especial, algo que te ganó, que te enamoró. Bueno, así de especial es tu relación con Dios y todavía aún más grande, porque esta relación entre una pareja es temporal, es solamente lo que la vida dure. La de Dios es eterna. Pero lo uso como un ejemplo porque donde hay amor está Dios, porque Dios es amor. Entonces, la experiencia que tú vayas a tener con Dios, nadie la puede adelantar, nadie la puede atrasar. Tú puedes tratar de conseguirla, así como cuando trataste de buscar una pareja, tratar de abrirte para que una persona llegara a tu vida, pero no funciona así. Porque la persona, tú te puedes abrir a muchas personas, pero la persona correcta solamente viene una sola vez y eso es todo. Y eso lo trae Dios a tu vida también. Entonces es lo mismo esto. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo no es algo que se puede atraer a la fuerza, no es algo que uno puede comprar, no es algo que uno puede insistir o ayunar para que pase. Es algo que uno desea en su corazón y que es algo muy íntimo con Dios, es un trato muy íntimo con Dios, lo cual tú le puedes preguntar en tu intimidad con Él: Señor, a mí me gustaría esto, Señor, a mí me gustaría ser parte de esto, pero es en el momento que tú lo desees. Les voy a contar otra anécdota. En mi caso, en el caso de mi esposa, fue un poco distinto. Yo ya tenía algo. Yo era ministro. Tenía muchos años de ser ministro y de llevar la palabra a mucha gente. Tuve 14 años como director de una escuela, de múltiples escuelas bíblicas en muchas ciudades. Y de repente Dios, en un sueño, como siempre lo ha hecho, me muestra la que va a ser mi esposa. Me lo mostró 2 años antes. Y después, un año antes, ya la vi. Ya vi mucho de ella, excepto por su cara, pero su cabello, su altura, todo de ella, hasta que cuando se reía se le hacían pocitos aquí. Todo eso yo lo vi. Todo completamente. El Señor me lo mostró, pero también me mostró algo. Ella no era cristiana. Y uno puede decir, pero ¿cómo? No nos debemos de juntar con yugo desigual. Sí, bueno, esa no es una orden, es un consejo. Así que no es mandamiento, yo no violé ningún mandamiento, porque es un consejo solamente. Nos dice, no nos unas a yugo desigual. ¿Por qué? Porque luego vienen los problemas. Pero pues tú sabes, ¿verdad? Y si no, pues pregúntenle a Sansón. Entonces, aquí la situación es de que yo fui. Por supuesto que yo fui. Fui y conocí a mi esposa. Y me acuerdo que cuando yo la conocí, mi esposa trabajaba en la televisión. Ella era conductora en un programa en Televisa, una estación muy importante aquí en México, una televisión muy importante a nivel nacional. Y cuando yo la conocí, ella era muy, muy sensible. A ella le afectaba mucho todo lo que le rodeaba. Y ella iba con psicólogos para que la ayudaran. Cuando había un problema, cuando alguien discutía con ella se iba para abajo, se deprimía. Y la primera vez que salí yo con ella como amigos,
antes de que fuera mi novia. Ella me dijo, vamos a curarnos porque tengo una cita con un psicólogo. Y le dije, si tú quieres, yo te puedo enseñar una mejor manera de vencer los problemas, sin necesidad de un psicólogo. Cuando yo le digo eso, ella me hace caso y yo le empecé a hablar de Cristo. Y yo tenía que hablarle de Cristo, porque aunque no es un mandamiento, para mí, todo consejo de la Biblia es algo que yo debo de acatar. Entonces yo le decía, Señor, yo no puedo empezar un noviazgo con ella si ella no es cristiana. Yo no me puedo casar con ella si ella no es bautizada con el Espíritu Santo, porque si no, no va a ser mi yugo igual. Yo ya superé todo eso y yo sé que a mí me llevó años, pero tú me diste esta mujer. Tú la escogiste siendo no cristiana, porque algo vistes bueno en ella. Tú quieres la salvación de ella, es obvio, si no, no lo hubieras traído a mi vida. Entonces, ayúdame. Dios empezó a hacer tantos milagros con ella, tantas cosas tan sobrenaturales en su vida en el tiempo que empezamos nosotros nuestro noviazgo. Para cuando nosotros nos hicimos novios formales, ella ya era cristiana, ya había aceptado a Cristo como su Salvador. Por todas las cosas tan grandes y maravillosas que Dios hizo en su trabajo de ella, con su vida personal, todo lo que ella vio, todo lo que yo le contaba y luego se cumplía y ella se decía, no puede ser que esto sea real. Finalmente, yo ya estaba comprometido con ella y yo le había dicho al Señor, Señor, tú y yo teníamos un trato. Vino una persona un día de Pentecostés a la iglesia y se trató de hablar de Pentecostés y después iban a hacer oración para que todos los que quisieran fueran bautizados. Y mi esposa pasó. Yo no le dije, pasa para que oren por ti, porque yo sé, como les estoy diciendo hace un momento, esto es en el tiempo de Dios, nadie lo puede obligar ni lo puede forzar. Pero una persona puede en su intimidad pedirle a Dios y Dios la puede escuchar. Ella se levantó y le dijo, yo quiero eso. Y David, el ministro que estaba esa noche, puso sus manos sobre ella y ella fue bautizada con el Espíritu Santo ese día. Para cuando ella y yo nos casamos, yo ya le había enseñado mucha Biblia, ya sabía mucho. Ya había recibido su bautismo en agua, ya había hecho su conversión, ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ella ya estaba lista para que los dos, como matrimonio, fuéramos un matrimonio de Dios lleno del poder de lo alto. Y yo veo el ministerio en ella, y es un ministerio muy hermoso, un ministerio que es lo que mi vida necesitaba como complemento. Fíjese lo que dice más adelante. La última parte de esta clase nos habla acerca de los discípulos que, habiendo aceptado a Cristo, nunca habían oído del Espíritu Santo. Y vamos a ver, aquí sí vamos a tener que ondear en Biblia, porque no me gusta a mí hablar algo de un personaje bíblico en especulación. Vamos a hacerlo estrictamente a la palabra. ¿Les parece? Vamos todos juntos. Y dice así, Hechos 19. Aquí la clase nos habla del 1 al 7. Pero vamos a ver hasta dónde nos lleva esta palabra. Fíjese lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, lo que ahorita llamamos como Turquía. Y hallamos a ciertos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, hablando de Juan el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hay que entender cuando hablaban de profetizar y profetizar. Aquí es donde tenemos que ondear en el idioma original. Aquí la palabra profetizar no está hablando de profetizar en hablar eventos futurísticos. Está hablando de hablar, ¿sí?
está hablando de hablar la palabra de Dios. Un profeta, ¿sí?, cuando habla, puede hablar palabra de Dios actual o puede hablar palabra de Dios a futuro. Es por eso que se dice y profetizaban. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú estás hablando la palabra de Dios, tú estás profetizando. No necesariamente hablando del futuro, sino hablando, ¿verdad?, de algo que fue escrito y que se cumplió y fue una profecía. Si yo les dijera ahorita, les voy a leer algo. Fíjense lo que les voy a decir. Apocalipsis, capítulo 15. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se acostumbraba la ira de Dios. Entonces, cuando aquí hablamos, ¿verdad?, en ellas se acumulaba, ¿verdad?, la ira de Dios. Entonces, si estamos hablando de esto, yo lo acabo de leer. Yo estoy profetizando, porque estoy hablando algo que está escrito en el pasado, pero que es un evento todavía en el futuro. Aquí cuando estaba hablando Pablo, ¿sí?, estaba hablando de un acontecimiento que ya estaba sucediendo en la actualidad, pero también estaban ellos hablando, cuando hablaban en lenguas, en otras palabras, muchas veces estaban hablando las maravillas del Señor, que es lo que vemos en Hechos capítulo 2. Dice, todos ellos hablaban las maravillas del Señor, porque empezaron todos a hablar en diversas lenguas, y ahí dice que había partos, medos, elomitas, y todos ellos, los del Ponto, estaban todos. Muchas naciones que venían en tiempo de Pentecostés a Jerusalén. Judíos que venían de otras partes, de toda Europa, de toda Asia. Entonces, ¿qué sucedía? Vinieron, escucharon el estruendo, se acercaron, los apóstoles empiezan a hablar en otras lenguas, pero en lenguas que ellos entendían que eran sus lenguas natales, allá de donde los países que venían. Vamos a decir, uno venía de Grecia, uno empezó a hablar en idioma griego. ¿Sí? Otro venía de Roma. Bueno, empezaron a oírlos hablar en italiano, ¿sí?, o en latín. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ellos estaban profetizando. ¿Por qué? Porque nadie más les entendía más que los que realmente estaban hablando y les estaban diciendo, el Señor Jesús vino, el Señor Jesús, esta es la buena nueva que viene. Entonces toda la gente dice, les estamos oyendo hablar las maravillas del Señor. Entonces era una manera de profetizar, mas no estaban hablando de eventos futuros, sino de hablar la palabra de Dios a tiempo. Bien, regresemos. Y dice, y cuando oyeron estos fueron bautizados, dice, eran por todos como unos 12 hombres los que recibieron en ese momento el bautismo. Y entrando Pablo en la sinagoga, ¿verdad?, vemos nosotros ahí, ¿verdad?, que ellos seguían haciendo milagros extraordinarios. Y ve el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Era tanto el poder, porque cuando hay un avivamiento, hermano, es un poder tan fuerte que la gente empieza a sanar. Hay tantos eventos sobrenaturales. Yo les pudiera hablar de un avivamiento que yo viví, nuevamente, como les digo, en Centro de Avivamiento Emanuel. El pastor tenía poco de haber fallecido y el Señor me mostró, ¿verdad?, lo que iba a suceder. Yo no sabía, yo solamente tuve un sueño en el que yo veía un remolino de fuego en el centro de la iglesia y que lanzaba llamas y la gente se quemaba, pero no les dolía, sino que hablaban en otro idioma. Entonces yo le dije eso a mi maestra de la escuela dominical y me dijo, bueno, pues vamos a ver qué tiene Dios. Después, ya el miércoles, yo profeticé, ¿verdad? Una persona habló en lenguas, yo lo traduje y era esa la profecía. Yo haré descender mi fuego, dice Jehová, sobre esta congregación, y todos los que crean recibirán del poder del Espíritu Santo. Yo ni siquiera supe por qué yo dije eso, porque yo no estaba entendiendo las lenguas de ella, pero yo sentí un calor que venía sobre mi espalda y me hacía que me pusiera de pie y dijera esas palabras. Y así fue. Así fue. Yo, como les dije, ese domingo yo no estuve en la iglesia, yo estuve el miércoles, el domingo yo salí fuera con mi familia, ese domingo fue cuando cayó y se cumplió la profecía, y después la siguiente semana yo ya fui, y el avivamiento duró mucho tiempo, hermanos, fue demasiado el tiempo que duró, tal es así que los cultos se acababan a las 3, 4 de la mañana, la gente se quería acercar a las puertas y la gente se caía tirada al piso. A nosotros papá nos tenía que cargar, a mi hermano y a mí nos llevaba cargados afuera porque estábamos como oídos y no dejábamos de hablar en lenguas.
Hubo tantos milagros, tantas sanidades, hermano, tantas cosas. Se unían los servicios del domingo en la mañana, entrábamos a las 10 de la mañana, la gente no se iba, no nos íbamos, hermano, se juntaba con el de la tarde, nadie comía, no teníamos necesidad de comer, había algo tan grande allá adentro que ni hambre nos daba. Eso fue un avivamiento muy grande. Yo sé lo que está hablando aquí Pablo, los milagros que dice que tal es así que nada más cualquiera iba y ponía manos sobre otro y esa persona recibía sanidad. Así fue, así fue. Esa fue la manera en que pasaba. Tú veías a las niñas chiquitas de 5 o 6 años que andaban danzando con los ojos cerrados entre las bancas, hablando en lenguas, no se pegaban, no se caían, no chocaban con nada. Veías cómo se acercaban a la gente, les ponían las manos y la gente caía recibiendo el poder del Espíritu Santo. Eran cosas sobrenaturales. Entonces, ¿eso todavía existe? Sí, sí existe. Yo apenas tengo hace unos años que lo volví a ver. Pero necesitamos creer, hermano. Todo obra por fe. Todo es posible cuando nosotros creemos. Entonces la clase de hoy nos habla de esta manera, de estas experiencias pentecostales, y lo habla porque pudo haberse acabado en Hechos capítulo 2, y sin embargo ya estamos en el capítulo 19 y todavía seguía el Espíritu Santo dando y hablando. Incluso en los últimos ya capítulos se acercan Priscila y Aquila y hablan con Apolos y le dicen: espérate, sí estás hablando muy bien, pero te hace falta algo más. Y ellos le introducen el Espíritu Santo. Yo quiero creer que Apolos, aunque no lo narra, fue bautizado con el Espíritu Santo. La Biblia está llena de estas experiencias, hermano. No seamos nosotros hostiles a Dios. No seamos nosotros irreverentes, sino que aprendamos a creer en el Señor y a recibir lo que Dios tiene para nosotros. A unos les pasó en la iglesia, a otros les pasó en su casa, a otros les puede pasar en donde quiera que estén. Donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Y ahí está su Espíritu Santo también. Entonces, busquemos de Dios, hermanos. Busquemos de Él. Porque el Señor no retarda su promesa y Él pronto vendrá. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Él ha estado todo este tiempo. Él es el Consolador que habían enviado. Y este Consolador aún permanece entre nosotros. Seamos pues, hermanos, firmes en nuestra fe. Y si usted no ha recibido el Espíritu Santo, recuérdelo. Esto es algo muy íntimo. Es algo muy personal con usted, que no le incumbe ni siquiera a su pareja, ni siquiera le incumbe a sus hijos. Le incumbe solamente a Dios y a usted. Háblelo con Él. Dígale: Señor, yo quisiera tener esta experiencia. Y la quiero tener porque quiero trabajar para ti. Quiero que mi ministerio tenga aún más auge, más fuerza. Ayúdame. Y el Señor lo va a hacer, hermano. Pero les voy a dar un tip aquí que nadie sepa, nada más usted y yo. Dice la Escritura que nosotros debemos de procurar los mejores dones. Sabemos que el don por excelencia que Jesucristo más utilizó fue el don de sanidades, porque fue esa sanidad la que más operó en Él durante toda su estancia. La liberación, que es parte de la sanidad espiritual. Pero yo les voy a comentar algo. Hay un don que se llama palabra de ciencia. Este don te permite conocer cosas ocultas, cosas que pudieron haber quedado en el pasado, que están ocultas en la mente y en el corazón de una persona. Por eso cuando decía en la Escritura, Jesucristo sabiendo sus pensamientos, eso de saber sus pensamientos era el don, ¿sí?, de ciencia. Usted lo puede ver también que operaba en los profetas desde el pasado, como por ejemplo en Eliseo, cuando le dice a Giesi: ¿de dónde vienes, Giesi? Y Giesi le miente, le dice: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y le dice: él no estaba ahí mi corazón cuando te fuiste detrás de Naamán, de aquel del sirio aquel, y le pediste cosas. ¿Cómo supo? Es que Dios le reveló. Palabra de ciencia. Bueno, ahora te voy a dar un tip. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y ya tengas esa confirmación, tú le vas a decir al Señor: Señor, dame el don de palabra de ciencia, ¿sí?, o el don de ciencia en revelación en tu palabra. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia es un libro, se lo digo como es, multidimensional.
Quiere decir que tiene muchas dimensiones. ¿Sí? Ahora, no quiero sonar conspiratorio, entonces se lo voy a decir ahora de una manera espiritual. La Biblia tiene mucha profundidad. ¿Sí? Hay algo que nos habla de esto. ¿Se acuerdan de la vida de Ezequiel, el profeta? Dice que Dios le dijo, entra a ese río. Y dice que entró y primero el agua la llevaba hasta los talones. Siguió más adelante y la llevaba a las rodillas. Más adelante y la llevaba a la cintura. Más adelante y la llevaba a su pecho. Más adelante ya no pudo seguir caminando, tuvo que empezar a nadar porque el agua ya lo había inundado por completo. Ese río es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tú la puedes ver superficial. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué entendemos de esto? Bueno, pues que estaban sucediendo milagros, pero Felipe no tenía esa autoridad, entonces mandaron traer a los apóstoles para que esa autoridad llegara y viniera sobre ellos. Bueno, eso es muy entendible. ¿Cuál sería algo más profundo? Se estaba cumpliendo una palabra. Jesucristo había dicho que viniera sobre los samaritanos, y los dos de los apóstoles que eran como columnas, que eran Pedro y Juan, fueron para allá personalmente para cumplir con esta palabra, ¿ok? Ya llegaste hasta la cintura. ¿Vamos a bajar el pecho? ¿Cómo podemos bajar el pecho? Hay que ver más allá todavía. Cuando hablábamos nosotros de la imposición de manos, ¿por qué antes no imponían las manos y ahora sí las impusieron? Porque la virtud ya estaba sobre una persona y solamente la persona que tiene la virtud puede pasarla a los demás. ¿Será? No necesariamente. En mi familia nadie era bautizado con el Espíritu Santo y sin embargo el Señor vino y descendió sobre mí. Pero eso fue después. La orden era que los apóstoles tenían que hacerlo personalmente la primera vez y después ya se propagaría más adelante. Entonces aquí ya estamos entrando al pecho. ¿Queremos inundarnos todavía más? ¿Hay otra revelación más fuerte ahí? Los samaritanos eran judíos, eran descendientes de los judíos, aunque no eran puros, pero eran descendientes de los judíos. El Espíritu Santo tenía que venir primero sobre ellos, porque cuando ellos lo recibieran, ellos iban a creer, ellos iban a salir, ellos iban a propagar. Y recuerde que ya había una palabra que cumplir, primero el judío y después el griego. Entonces todavía el Espíritu Santo empezó a tratar primeramente con los judíos en todas partes. Si usted se fija, cuando iban a Corinto, cuando iban a Tesalónica, cuando iban a todas las iglesias, dice que llegaban ¿a dónde? A las sinagogas. Llegaban primero con los judíos y luego ya se propagaba. Hay mucha profundidad todavía más ahí, porque ya estás inundado de agua y ahora puedes ir todavía más adentro y más hondo. Pero se necesita la palabra de Dios, no solamente el conocimiento. Yo puedo conocer aquí, yo te puedo hablar las lenguas originales que están aquí, te puedo decir lo que es, lo que dicen, cómo es, en qué sentido hablan, qué cumplimiento es. Todo eso lo conozco. Pero hay algo que yo no conozco. Eso lo podía hacer Apolos también. Hay una parte de la Biblia que tiene una llave llamada Espíritu Santo y que solamente Él puede revelar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para poder entender la palabra, primeramente tengo que creer. Ese es el primer paso. Segundo, tengo que clamar a Dios y pedirle a Dios que me ayude. Tercero, tengo que esperar a que Dios me responda. El bautismo del Espíritu Santo viene y después Él me va a mostrar lo que está oculto. Tú puedes pasarte toda tu vida, desde niño hasta viejo, hasta que mueras, leyendo la Biblia. Pero si tú no fuiste bautizado con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no vino sobre ti, si no te dio esa revelación, puedes pasar 3,
3, 4 capas, pero las más profundas no las vas a pasar, porque se necesita el poder del Espíritu Santo y su revelación para poder traspasar eso. Así que pídeselo a Dios y Él te lo va a dar. Y vas a poder disfrutar de eso también. No te lo tiene que decir alguien, yo te lo puedo decir. Y ya no vas a necesitar el bautismo porque pues ya alguien que lo tiene y lo sabe y que lo ha experimentado te lo va a decir. Pero, ¿por qué conformarnos con que otro haya experimentado? Vamos a experimentarlo nosotros mismos, que es una promesa para todos. Pídelo en tu intimidad, pídeselo al Señor. Bueno, que tengan un buen día de Pentecostés. Recuerden, hoy es un día hermoso en el cual usted puede llegar a Dios. Pídaselo, y aunque usted esté en cuarentena en su casa y no pueda salir y no pueda estar en la iglesia, usted pídaselo. Ahí en el centro de su mesa, en el centro de su casa, en el centro de su recámara, pídaselo. Tome a su familia de las manos, vamos a orar todos juntos y que el Espíritu Santo bautice, si ese es su deseo. Gracias les doy que nuevamente me permitan llegar a sus hogares a través de esta clase y a través de estos medios. Y Dios les bendiga mucho. Les amamos en el Señor y recuerden, seguimos orando. Bendiciones.